Queridos hermanos y hermanas, vamos a ver si puedo usar los dos micrófonos, si me escuchan mejor. El día de hoy celebramos el tercer domingo de la Cuaresma, ¿verdad? Y si contamos los domingos, el quinto domingo, el siguiente es el domingo de Palmas, y empezamos ya la Semana Santa. Quiere decir que estamos en la mitad de nuestro tiempo de Cuaresma. Y siempre en la mitad hay que revisar, ¿no?, qué es lo que estamos haciendo. No vaya a ser que nos hayamos desviado del camino y no vamos a llegar a buen puerto, ¿ok? Entonces, claramente en la primera semana, ¿qué es lo que revisamos en la Cuaresma? Revisamos las tentaciones y concluimos una cosa clara, que el Señor no nos envía tentaciones, es el diablo que nos tienta, es el maligno que nos quiere separar del camino, pero el Señor siempre está con nosotros y no hay tentación más fuerte que la que nosotros podamos no resistir. ¿Por qué? Porque tenemos la ayuda del Señor. El otro domingo, el domingo pasado, estuvimos meditando acerca de ¿qué? De la transfiguración. Jesús se transfigura, muestra su gloria. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Le está diciendo a sus discípulos, miren, soy Dios, soy el que ustedes no llaman yo soy. ¿Se acuerdan? En la primera lectura. Entonces, ¿y quién está ahí? Está Moisés, ¿no? Y está Elías, dos personajes grandes de la historia del pueblo de Israel, ¿no? Uno es el que le dio la ley, los 5 libros del Pentateuco, pues se llama Pentateuco, ¿no? Y el otro es el profeta Elías, ¿no? Entonces tenemos aquí los profetas y la ley. ¿Y qué estaban conversando? Que Jesús tenía que ir a Jerusalén a sufrir, ¿no? Y a ser crucificado y al tercer día resucitar de entre los muertos. Es decir, esta es la misión por la cual Jesús no entró a este mundo. ¿Para qué? ¿Cuáles son los efectos? Primero, la redención. ¿Qué quiere decir redención? Que nosotros vamos a poder volver al seno de Dios. Y somos redimidos, somos perdonados, somos justificados, ¿no? Entonces, es por eso que el Señor se transfigura para que los discípulos, cuando llegue el momento en que Él esté colgado de la cruz, ellos no se escandalicen y no piensen que el Señor los ha abandonado, ni que esto ha sido un fracaso, por el contrario. Pero sabemos que los apóstoles van a reaccionar de forma diferente. Pedro lo va a negar, uno se va a colgar de un árbol y el único que quedará con Jesús es el discípulo amado Jesús, que estará al pie de la cruz junto con la mamá de Jesús, que es nuestra Santísima Virgen María. Entonces, ya sabemos quién es Jesús. Jesús es, es la persona, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo encarnado. Y se muestra la gloria para que sus discípulos puedan entender que solamente el camino de la cruz es el que nos conduce a la gloria eterna. Y el día de hoy sí, el día de hoy ya, miren, el Señor nos sacude, ¿eh? Y le digo por qué nos sacude, porque es importante este domingo. Nos dicen en el Evangelio, fueron a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. La cultura del pueblo de Israel era clara. Si tú recibes algo malo, es porque tú eres malo, ¿no? Entonces ellos dicen, ¿ustedes creen que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Entonces, aquí hay una enseñanza grande, que el Señor me está castigando porque me porté mal. Miren, el Señor no funciona como la física, acción-reacción. No, así no funciona el Señor. Su misericordia es infinita, su paciencia es increíble, ¿no?, hacia lo que nosotros hacemos y cómo nos comportamos. No, simplemente, si nos pasan cosas malas, no, es porque vivimos en un mundo imperfecto que ha sido herido por el pecado. Y entonces, por supuesto que vamos a experimentar cosas malas en este mundo, haciendo cosas buenas. ¿Por qué me pasa a mí si yo todo lo bien? Es que no es la ley así. La ley no es acción-reacción, pero ciertamente, ¿no?,
que si no hacemos cosas malas, probablemente vivamos una vida mejor que haciendo cosas malas. Pero Jesús claramente nos explica, así no es como funciona. Y da otro ejemplo. Murieron muchos aplastados por la torre de Siloé que se cayó. Dicen, ¿acaso eran más malos que ustedes? Ciertamente no. Pero nos da otra pauta. Y una pauta interesante porque nos enrumba en este domingo tercero. Fíjense lo que nos dice. Y si ustedes no se convierten, perecerán de igual manera. Es decir, aquí lo cierto es una cosa, que si nosotros estamos en pecado y si no nos convertimos a Dios, ciertamente moriremos. San Pablo nos recuerda, el precio del pecado es la muerte. Entonces, eso no nos puede sorprender. Si nosotros estamos en pecado y no nos reconciliamos con Dios, al final, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues va a ser la muerte eterna. Miren lo que nos dice en esta parábola, en la parábola de la higuera. Dice que en esta higuera, ¿no? Plantada en su viñedo, el dueño del viñedo, ¿no? Va a buscar higos y no los encuentra. Este es el tercer año, dice, que yo he venido a buscar, y le manda al jardinero, córtala. ¿Quién es el dueño? Dios Padre. ¿Y quién es el jardinero? Jesús, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que le dice Jesús? Espérate, dame un año más. Voy a aflojar la tierra, voy a echarle abono, ¿no? Y si finalmente no da frutos, el próximo año sí la cortaremos. Algunas enseñanzas muy profundas aquí, El Señor tiene una paciencia inmensa. Un año, dice que un día del Señor son 1000 años para nosotros, Y nos está hablando de que 3 años ya ha esperado. Iba a esperar un año más. Pero si no, lo corta. Lo primero, no, que el Señor nos tiene una paciencia infinita. Una paciencia infinita para que nosotros nos convertamos y empecemos a dar los frutos de santidad que supone que debemos dar. Entonces, la parábola de la higuera nos dice claramente, primero, que va a haber un tiempo, ¿no?, en que llega al fin la paciencia del Señor. Y cuando llega al fin la paciencia del Señor, viene el juicio, ¿no? Entonces, el Señor, como decía el Salmo, es bueno y misericordioso. El Señor nos da todo el tiempo necesario para nuestra conversión, pero nosotros tenemos que reaccionar. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos si estamos en el tercer año. Quizás estemos llegando al cuarto. Y entonces sí que se nos acabó, ¿verdad? Por eso es importante, ¿no? San Agustín decía, Señor, que me convierta, pero no todavía, ¿Cuándo nos vamos a convertir? Por eso este tercer domingo de la Cuaresma, como quien dice, oye, que el Señor es bueno y misericordioso, que el Señor siempre nos da y nos entiende, que el Señor siempre nos perdona, sí, pero tenemos que convertirnos. Tenemos que convertirnos, porque si no nos convertimos, llegará el momento, ¿no?, en que el Señor pues nos va a llamar, y si no nos hemos convertido y no hemos dado los frutos de santidad, entonces sí que cuando dice córtalo, ¿dónde vamos a ir? Pues vamos a ir al otro lado, al que no queremos ir. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Déjalo todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y echarle abono. ¿Qué es lo que quiere decir? El Señor, yo no sé si han dado cuenta, pero el Señor siempre nos está dando oportunidades. De pronto, no estamos yendo a misa, alguien nos invita a misa, ¿no? ¿Por qué es eso? Porque el Señor está recordando que debemos ir a misa, ¿verdad? Es decir, el Señor nos da todas las oportunidades para que nosotros podamos convertirnos. Siempre nos está empujando desde atrás, porque camina con nosotros, porque no quiere que nosotros nos perdamos. Cuando Él dice, vamos a aflojar la tierra, es decir, le vamos a dar más oportunidades, le vamos a dar más la palabra, le vamos a hacer muchas cosas más para que Él pueda reaccionar al amor de Dios. Pero no puede bajarse de la cruz y decir, oye, conviértete. Yo se lo he explicado por qué no lo hace. ¿Lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Pero perderíamos nuestra libertad. Perderíamos esa capacidad de decidir, sí, Señor, quiero libremente optar por amarte. Pero si el Señor se nos aparece y se convierte, se acabó, ¿ya qué voy a hacer? Ese tonto sería ya, y ya si necio, si no me convierto viendo al Señor frente a mí, ¿verdad?
entonces perdería mi libertad. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros elijamos en libertad amarlo y seguirlo a Él solamente. Por eso es que nosotros vivimos, como dice, por fe. Este es el tiempo de la fe, este es el tiempo de los sacramentos, ese es el tiempo de la oración, ese es el tiempo de confiar en la misericordia del Señor. Pero llegará el momento, ¿no?, en que ya ese tiempo se agote. Y es por eso que el Señor claramente dice, si al 4.º año no damos frutos, córtalo, ¿ya? No hay, están ocupando tierra que no está siendo usada, ¿no?, para dar frutos. Fíjense, esta parábola nos debe tocar al corazón y decir, estoy en el 1.er año, estoy en el 2.º año, estoy en el 3.er año, ¿y qué pasa si estoy en el 4.º año? Así que el Señor nos dice, los amo infinitamente. Quiero que reaccionen y que se conviertan para que no sean cortados. Pero llegará el momento que si nosotros seguimos en nuestro pecado y no nos convertimos, pues entonces cosecharemos los frutos de la iniquidad, que es la muerte y la separación total de Dios. Pero hay una cosa importante. Respiramos, estamos vivos, tenemos la oportunidad. Aprovechémosla. Aprovechemos esa misericordia de Dios. Aprovechemos su amor. Aprovechemos que Él siempre nos está dando esas oportunidades de reconciliación. Aprovechemos que es un Señor que nos ama y nos ama a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra testarudez. Pero abramos ese corazón. Este tercer domingo de la Cuaresma nos invita ya profundamente a decir, convertámonos. Volteemos nuestra cara hacia el Señor, abramos nuestros corazones, pidamos perdón a Dios, ¿no?, y empecemos esa vida nueva que el Señor nos está ofreciendo en cada momento. Amén.